Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, video prometido que les debía. Vamos a hablar algo de soldadoras y soldadura. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Ustedes van a tener que armar un informe acerca de lo que charlemos hoy. Yo voy a comentarles, vamos a empezar por lo que es soldadura eléctrica, ¿sí? Por electrodo revestido, y vamos a ver las prestaciones de la máquina, ¿está bien? Y después hacemos algunos tips para poder tener en el momento de usar una máquina soldadora. Bien chicos, les voy a presentar mi máquina. Esta es una máquina soldadora eléctrica. Las prestaciones de funcionamiento son muy simples, básicos y sencillos. Tiene dos bobinados, uno es el principal, el otro es el secundario, ¿sí? Van conectados a toma corriente a 220 volt, a red eléctrica domiciliaria. Hay otras máquinas, por ahí un poquito más industriales, que funcionan con 380 volt. Ese ya es otro tema, pero el funcionamiento básicamente es el mismo, ¿sí? Lo que diferencia una de otra es la cantidad de amperaje que puede entregar cuando está en funcionamiento, ¿sí? En este caso, mi máquina es una máquina de alrededor de los 100 amperes. No sé si son los 100 amperes reales, nunca lo hemos probado, pero son alrededor de 100 amperes que entrega, ¿sí? El bobinaje o el bobinado, por decirlo de alguna manera, tiene un principio y un final, ¿sí? Para decirlo de alguna manera, tiene una salida acá, ¿sí? Cable negro, salida negativa, y cable rojo, salida positiva, que está conectado a esta pinza, ¿sí? Acá tenemos dos pinzas. Esta pinza se va a llamar, o la vamos a llamar, pinza de masa, ¿está bien? La que está conectada al negativo. Esta pinza la vamos a llamar pinza portaelectrodos, que está conectado al lado positivo, lado rojo, ¿sí? El funcionamiento básicamente es por arco eléctrico, ¿sí? Eso quiere decir que produce el electrodo que tenemos que colocar en esta pinza, que es una pinza portaelectrodo, que va a ser de funcionamiento de material de aporte. Este electrodo va a cerrar el circuito cuando esté en contacto con la pieza. En el caso que tengamos que soldar una pieza, puede estar colocado en la mesa, ¿sí? En este caso la mesa es de madera, pero la tendría que ser una mesa de metal para que continúe la corriente. Entonces todo lo que esté colocado a la masa, ¿sí? Va a tener polaridad negativa. Y todos los electrodos que están instalados en la pinza portaelectrodos tienen polaridad positiva, ¿está bien? Cuando hago contacto, el material que voy a intentar unir o que quiero yo soldar, hago contacto con el electrodo, se va a producir un arco de luz que genera una potencia por el paso de corriente eléctrica. Simplemente es producido por un corto, ¿sí? En este caso es un cortocircuito que se hace regulado, se hace controlado, ¿sí? Por el paso de corriente, resistiendo al paso de la corriente por el bobinado, por el bobinaje, ¿sí? Bien, en este caso tenemos las prestaciones, en este lugar tenemos las prestaciones de la máquina. Tenemos botón de encendido, posición 1, posición 2. Mi máquina tiene dos posiciones. Hay unas máquinas un poquito más modernas que vienen ahora, que vienen con un lector digital que va indicando la cantidad de amperajes. Esto de la posición, de las posiciones, es para elevar o bajar, disminuir el amperaje de la máquina que entregue al material para poder unirlo, ¿sí? Todo va a depender de varias cosas, ¿sí? Va a depender de qué tipo de electrodo estemos utilizando, el diámetro del electrodo, el material que vamos a querer unir,
el espesor del material que queremos unir. Con esas 3 o 4 cositas vamos a saber en qué amperaje vamos a necesitar para unir esa pieza. Después pues, va a depender de otras cosas, también puede depender de la temperatura del ambiente, si hay humedad, más o menos humedad, si los materiales están con mayor temperatura, menor temperatura, va a depender de muchas cosas, pero básicamente depende de esas 3 o 4 cositas. El diámetro del electrodo, el tipo del electrodo, el material que queremos unir, ¿sí? Y el espesor que queremos unir, ¿está bien? Teniendo esas 4 cositas en cuenta, vamos a saber qué tipo de amperaje necesitamos. Yo en este caso, con esta máquina no puedo hacerlo, ¿sí? Solamente tengo para decidir una posición o 2 posiciones. Posición 1, posición 2. Quiere decir que esta máquina, si entrega 100 amperes aproximadamente, la posición 1 va a ser la mitad del amperaje, ¿sí? Si tendría 3 posiciones, ese total de amperajes de la máquina se va a dividir en las 3 posiciones que tengo. Si tengo 5 posiciones, y así sucesivamente. Si tengo 5 posiciones y el total de amperaje son 100 amperes, voy a tener por cada punto o por cada posición voy a tener 20 amperes, ¿sí? Es aproximadamente eso. En el caso de que sea digital, vamos a tener un amperímetro digital que ese va de 1 en 1, ¿sí? El amperímetro digital tiene un lector digital acá que tiene una insignia y te va indicando la cantidad de amperajes que entrega la máquina, ¿sí? De 1 en 1. Por este lado hay un indicador de temperatura, ¿sí? ¿Qué función cumple ese indicador de temperatura? Es un indicador de temperatura por tipo de trabajo. O sea, la máquina tiene un tiempo de trabajo determinado en el cual calienta el bobinado. Cuando llega a una temperatura no deseada, ¿sí? Que ya está predispuesto por el fabricante, cuando llega a una temperatura no deseada, este indicador de temperatura se enciende y la máquina para, ¿sí? Para de trabajar. Hay que esperar que se enfríe y después poder seguir trabajando. Por eso es una máquina casera, no es una máquina industrial, ¿sí? No tiene un tiempo de trabajo muy prolongado. Quiere decir que estas máquinas tienen un tiempo determinado de trabajo. Aproximadamente 1 hora, no sabría decirles porque todo depende de la cantidad de amperaje que uno usa, ¿sí? Y depende de la cantidad de trabajo que está haciendo, ¿está bien? Depende de la cantidad de soldadura que está haciendo. Eso básicamente serían las particularidades de la máquina eléctrica, ¿sí? En lo que corresponde a la funcionalidad de la máquina, tenemos que tener en cuenta el uso del electrodo, el diámetro del electrodo, ¿bien? ¿Qué material vamos a soldar, vamos a querer unir? Dependiendo del material, vamos a depender del uso del electrodo y vamos a depender del amperaje, ¿sí? Entonces, cuando ya tengo elegido el electrodo, diámetro del electrodo, con un amperaje de aproximadamente hasta 100 amperes, 120 amperes, podemos utilizar un electrodo de 2.5, o sea 2,5 milímetros de diámetro. ¿Está bien? Con un amperaje de hasta 50 amperes, ¿sí? Más o menos aproximadamente 60 amperes, se puede utilizar un electrodo de 1.5 milímetros de diámetro. También depende del material que vamos a unir, ¿sí? Si el material a unir supera los 2 milímetros, puedo utilizar un electrodo de 2,5. ¿Está bien? Si el material a unir es menor a los 2 milímetros de espesor, voy a utilizar un electrodo de 1,5. ¿Está bien? Para eso es como para más o menos tener una relación entre materiales y electrodos a utilizar. Después hay que elegir qué tipo de electrodo vamos a utilizar. Cada electrodo, ustedes no les voy a mostrar para no hacer lío, pero cada electrodo tiene una descripción acá, ¿está bien? Que bueno, después si les interesa y quieren googlear y buscar
una planilla de los tipos de electrodos que existen, ¿sí? Cada material utilizamos un electrodo diferente por la descripción que tiene acá. Tiene un numerito, por ejemplo este tiene E6032, ¿sí? Es uno de los electrodos más comunes, más normales, que es para hierro dulce, ¿sí? Que es el material que utilizamos siempre de uso domiciliario, por decirlo de alguna manera, cuando hacemos alguna reja o alguna silla, alguna mesa, utilizamos el hierro dulce de construcción. Bueno, nada. Es lo más común y más normal, es este electrodo que les cuento yo, el E6032, E6031, E6013, es de los más normales. Sí, después depende del fabricante, tiene mejores prestaciones o peores prestaciones. ¿Sí? Bien, en un próximo video les hago una entrega de cómo utilizar la máquina, ¿sí? Así que les dejo esto pendiente para la próxima. Por ahora, funcionabilidad y prestaciones de la máquina. ¿Está bien? Muchas gracias, espero que les haya gustado.